5, Juan capítulo 5, vamos a ver la segunda mitad de este capítulo. La semana pasada vimos la primera parte, viendo algunos principios para nosotros, a partir de unas declaraciones que Jesús hizo de sí mismo. Hasta el momento Jesús, según la cronología que está siguiendo Juan, había hecho solo unas señales o milagros en la intimidad, en la boda de Canaán, y después con el hijo de una persona noble. Estos habían sido milagros o señales que Jesús hizo en el uno a uno, en alguna situación muy puntual y particular e íntima. Pero a partir del capítulo 5, según la línea que sigue el apóstol Juan, Jesucristo comienza a hacer estas señales, pero de forma más pública o digamos multitudinaria. Él hizo una sanación de un paralítico que se encontraba a la cercanía de cierto estanque, donde había cierta también creencia sobre que el agua de ese estanque tenía propiedades milagrosas, dependiendo de si un ángel descendía al estanque o no. Y habían alrededor de ese estanque algunas personas con diferentes problemas físicos y que ellos tenían esta esperanza en esa agua, ¿cierto? En ese estanque. Habían varios simbolismos en ese milagro que el apóstol Juan de alguna manera marcaba, ¿cierto? El estanque estaba cerca de la puerta de los corderos o de las ovejas, ¿cierto? El mismo apóstol habló de Jesús como el Cordero de Dios. También habló en el capítulo 4 el apóstol Juan citando a Jesús, diciendo que Él es el agua de vida, ¿cierto? Entonces es interesante, digamos, lo simbólico de ese milagro, pero el apóstol Juan lo utiliza como algo que va a gatillar, ¿cierto? Unas declaraciones que Jesús va a hacer acerca de sí mismo. No era, digamos, el estar cerca de las puertas de las ovejas, sino el Cordero de Dios el que puede salvar. Y no es el agua del estanque, sino el agua de vida que Jesús da, la que puede salvar. Amén, hermanos. Entonces, no obstante, Jesús se acercó a este paralítico y le sanó. Y esto causó indignación en los religiosos, puesto que era en día sábado. Ellos no podían ver más allá de las leyes humanas y de su tradicionalismo, su legalismo, su religión, porque, digamos, no podían ver a Dios glorificado en el paralítico que ahora caminaba, sino que estaban escandalizados porque había sido en día de reposo. Entonces, increpan estas personas a Jesús, estos religiosos, y comienza una persecución a partir del capítulo 5. Ellos van a crear todo tipo de rumores, todo tipo de bulos, todo tipo de tretas para intentar hacer caer a Jesús y declararle culpable frente a las autoridades judías o romanas o quien fuese. Ellos confrontarían a Jesús de alguna manera preguntándole bajo qué autoridad o con qué quién se pensaba que era para hacerse igual a Dios. Porque él dijo en el capítulo 5, verso 17, respecto al día de reposo, él dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. No estamos reposando, estamos obrando, y yo estoy haciendo las obras que hace mi Padre, ¿cierto? Entonces aquí ellos dijeron, 18, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y toma nota de esa última frase, porque esa va a ser la acusación con la que van a llevar más adelante a Jesús frente a las autoridades. El hacerse igual a Dios. Ellos van a llevar, digamos, a las autoridades romanas a Jesús diciendo, hay solo un Señor y es el César, pero este tipo dice ser un Señor. Entonces, va en contra del César. Entonces, eso van a utilizar ellos como argumento al final del ministerio de Jesucristo. Este milagro, según la línea de tiempo que sigue Juan, es el que va a desencadenar esta oposición pública, esta persecución pública de los religiosos judíos, de las personas que se sujetan a, digamos, o que dicen creer en Dios, pero que rehúsan a creer en Cristo, lo cual es algo trágico para las personas, porque Jesús afirmaría, los siguientes versículos, que Él tenía, digamos, la misma autoridad que el Padre, por lo cual podría hacer lo mismo que Dios hace. En el versículo 19, Él dice: todo lo que el Padre hace, también
lo hace el Hijo igualmente. Él dice, ustedes me están acusando de ser Dios. Bueno, déjenme decirles, es exactamente eso lo que estoy diciendo. Ustedes creen que, digamos, me están confrontando con esto, pero yo lo confirmo, ¿cierto? Cristo no lo negó, sino lo confirmó. Ellos dijeron, ¿te crees Dios para obrar en el sábado? ¿Quién te crees? Y él dijo, exactamente, exactamente, hago lo mismo que el Padre hace. Estamos totalmente, digamos, sintonizados unos con el otro. Tengo la misma autoridad que tiene Dios el Padre para hacer las mismas cosas que Dios hace o puede hacer, el mismo poder. La Biblia dice que Dios hizo en el principio los cielos y la tierra y que Él, digamos, hizo perfecta la creación. Pero cuando vamos al libro de Colosenses dice que Cristo y por Él fueron hechas todas las cosas, visibles, invisibles, sean tronos, principados, potestades, todo fue hecho por medio de Él y para Él, afirma el apóstol Pablo. Él tiene este poder y está diciendo esto justamente a los religiosos. Ellos dijeron, ¿te crees Dios? Y Él dijo, es que no me creo, es que yo soy y puedo hacer lo mismo que hace el Padre. Puedo dar lo mismo que da el Padre si quisiese. Versículo 21. Como dice, el Padre les da vida, así también el Hijo. Fíjate, Él está diciendo, si yo quisiera y puedo darle el don de la gracia también a los que creen como Dios. Porque, bueno, somos uno. No como un Dios, no como una persona, sino como, digamos, iguales, ¿no? En esencia, en la autoridad, en el poder que ellos tienen. Y más adelante diría, versículo 23, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio le dio al Hijo. Entonces él concluye, Jesús diciendo, bueno, tengo la autoridad para hacer lo mismo que Dios. Tengo la autoridad para dar a discreción la gracia, la misericordia si lo quisiese, y juzgar con el mismo criterio y autoridad y honor que Dios. Versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y este era el error de los religiosos, creer en Dios, pero no en Jesús, no en Cristo. Esto condenaría a estos religiosos y sigue condenando a las personas hoy en día, este mismo patrón. Hablar de Dios, pero no de Cristo. Creer en Dios, pero no en Cristo. Es imposible honrar a Dios si uno no está honrando a Cristo. Y ese era un poco el llamado la semana pasada para nosotros, ¿cierto? Puesto que él hacía estas declaraciones, nosotros debíamos examinar y evaluarnos para saber si estábamos honrando a Cristo, porque eso honra a Dios. Porque muchos creyentes, inclusive, no solamente los incrédulos o los religiosos, muchos creyentes también hablan de Dios y dicen, no, yo creo en Dios y cosas, pero no está Cristo en su radar, en su vida, no figura tanto. Bueno, Cristo debiera ser el centro de toda nuestra vida, hermanos, amén. Y eso honraría como por consecuencia al Padre. Si serviríamos a Cristo, serviríamos por consecuencia al Padre. Si honramos a Cristo, honraríamos por consecuencia al Padre. Ahora bien, la realidad es que las personas pueden decir muchas cosas, ¿no? En el siglo I, imagínate, intentemos trasladarnos ahí, imaginarnos en una Jerusalén, aunque ellos estaban, parece, como en Galilea en este punto, pero imagínate en el Medio Oriente antiguo en el siglo I, ¿cierto? Muchos, digamos, no quiero decir como una palabra muy, voy a decir, ¿no? Muchos como chantas han habido siempre. Ya estoy buscando un sinónimo menos, pero se me fue, hermano. Ya, entonces aquí dice embaucadores, ¿cierto? Charlatanes, ya vamos a decirlo ahí, ¿no? Falsos profetas. Han habido por todos lados, ¿no? En el libro de Hechos se nos habla del mago Simón, y a lo largo, digamos, del mundo antiguo hubieron encantadores, hechiceros, adivinos, medio profetas, medio mesías. A ver, la realidad es que a lo largo del tiempo muchas personas han hecho afirmaciones similares a la de Cristo. Hoy en día, hoy mismo, contemporánea a nosotros, hay cierta mujer que se hace llamar a sí misma Melquisedec, que dice que ella misma es como Cristo, digamos, el mismo Cristo.
que ella es Cristo. No vale la pena googlearlo, pero si quieren lo googlean, ¿no? ¿Quién es Melquisedec Lisbeth? ¿Ya? Una mujer que se llama Lisbeth, que dice ser Melquisedec, que dice ser a la misma vez ella misma el Cristo, y afirma y anda por ahí y tiene una congregación de muchas personas. ¿Cómo entonces nosotros podemos confiar en que hay algo diferente en esto? Si la verdad, charlatanes han habido siempre. Personas que han prometido el cielo han habido siempre. Falsos profetas han habido siempre. Personas que dicen venir de Dios y ser el Hijo de Dios o ser el Mesías. En Israel hubo muchos Mesías a lo largo de la historia que han levantado y que después no pasaba nada, ¿cierto? Hace un par de años fue el último que apareció, que los rabinos decían, viene de Benjamín, viene de no sé qué, cumple con todo, pero después se diluyó la imagen de la persona porque al final no era cierto. Porque solo hay un Hijo de Dios, hermanos, amén. Un Cristo y no hay más Cristo, ¿no? Entonces, aunque muchos digan, yo soy el Cristo o aquel es el Cristo, bueno, pero ¿cómo podemos confiar? Jesús dijo, bueno, yo soy el Hijo de Dios. Los fariseos dicen, indignados porque él se hacía igual a Dios. Y le preguntaron, ¿pero te crees igual a Dios? Y él dice, pero si lo soy, y puedo hacer lo que él hace, y dar lo que él da, y juzgar como él juzga, y tengo toda autoridad para hacerlo, porque somos iguales el Padre y yo. ¿Cómo podemos confiar en esto? Bueno, hay diferentes métodos, formas, pero en el Antiguo Testamento se, determinó, en el libro de Números, por favor, capítulo 35, verso 30. Vamos a ver un pasaje aquí. Números, capítulo 35, verso 30. La ley mosaica estipulaba una manera para probar, de alguna manera, los testimonios o las declaraciones o las afirmaciones, ¿no? En la ley mosaica habían leyes ceremoniales sobre los sacrificios y las cosas, pero también había leyes civiles que determinaban las relaciones entre los individuos. Si una persona, había, una duda sobre un robo o se perdió algo y una persona dice, yo no lo tengo, o otro decía, él lo tiene, ¿cómo determinar algo? Si sucedía cualquier, declaración que debía ser probada, si era cierta o no, ¿cómo se hacía esto? Bueno, dice aquí el versículo, cualquiera que diere muerte, dice, por dicho de 3 testigos morirá el homicida. Es decir, que debían haber testigos que corroborasen la declaración y esa, de ese modo se determinaba si era cierto o no. Entonces, si había una acusación contra alguien y no habían testigos, no había forma de juzgarle. Pero si al menos 3 testigos se levantaban y confirmaban la declaración de una persona, entonces, ahí estaba en problema la persona, ¿no? Porque ahora sí sería juzgada, ¿no? Dice, más un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Entonces dice, si no son al menos 3 testigos, si no hay 3 testimonios al menos de que es así, la afirmación, la declaración, la situación, no podemos resolverlo. Si hay 3 testigos o 3 testimonios al menos, entonces eso se puede confirmar según la ley civil de la época. El libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 6, Deuteronomio, capítulo 17, versículo 6 dice, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Ahora la Biblia dice que Jesucristo cumplió en todo la ley. ¿Amén, hermanos, o no? Él vino a cumplirla en toda cabalidad a la ley. Bueno, esto es parte de la ley. Y él hizo unas afirmaciones, la verdad que importantes. En el contexto, ¿no? Frente a las personas que las hizo, que son religiosos, que son teólogos, que son eruditos, estudiosos de la ley. Él hace estas afirmaciones, entonces debe haber alguna manera de comprobar que estas son verdaderas o no. Si no, según la ley, ¿cierto? Indicaría, debía morir. Bueno, vamos a ver en el capítulo 5 de Juan, del verso 30 en adelante, que Jesucristo va a citar 3 elementos que dan testimonio de estas declaraciones de él.
El verso 30 dice, no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la que me envió, la del que me envió, la del Padre. Y si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería verdadero. Está diciendo aquí, digamos, haciendo este juego, él dice, bueno, hice estas declaraciones y para que me crean los religiosos, ¿cierto? Y según la ley, no basta que yo diga soy Dios y bueno, vamos a ponerle la corona y hacerlo nuestro rey. No funciona así. Él debía, y no debía, pero lo hace, ¿cierto? Digamos, seguir el procedimiento legal de la época y dice, bueno, si yo doy mi testimonio de mí mismo, si yo dijera lo que dije y no digo quién, o no cito, o no traigo testigos aquí que digan lo mismo, ¿cierto? Yo mismo estaría mintiendo o quedaría como mentiroso, como a lo largo de la historia muchas personas han dicho venir de Dios, pero no hay nadie que pueda probar aquello, ¿cierto? Y entonces así sería uno más del montón. Otra persona que afirmó venir de Dios y que al final no venía de Dios. 31. Si yo diese testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. 32. Pero otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Él dice, bueno, estas afirmaciones que yo acabo de hacer, ¿cierto? Las que hemos repasado hace ratito, son ciertas no porque yo las diga, sino porque tengo los testigos que dan testimonio de esto y comprueban según la ley, ¿cierto? Para que ustedes me crean. Versículo 33, el primero de ellos es Juan el Bautista diciendo, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. ¿Se acuerdan en los primeros capítulos? Estudiamos en el Evangelio de Juan. Juan estaba bautizando en el río Jordán y enviaron mensajeros a él diciendo, ¿quién eres? ¿Eres el Cristo? ¿Cierto? Y él dijo, no. ¿Eres Elías? No. Yo soy una voz, ¿no? No, ni me miren, ¿no? Porque soy un sonido nada más. Alguien que está hablando y anunciando, pero no soy el Mesías. Más adelante él hablaría del Mesías como alguien antes que él, mayor que él, primero que él, del cual no era digno ni de desatar el calzado de sus pies. Cuando lo quiso bautizar, él dijo, no, este privilegio no es para mí, pero Jesús insistió y lo hizo. Bueno, versículo 33 dice, enviaste mensajero a Juan. Les está recordando, ¿serán las mismas personas en este caso? Es interesante, ¿no? Parece que Jesús se encontró con los mismos que en el principio, o un tiempo atrás, habían enviado también a preguntar a Juan acerca del Mesías. Ellos dijeron, la popularidad de Juan es tal que debe ser el Mesías. Vamos a preguntarle. Y ahora vienen hacia Jesús y dicen, bueno, pero tú ahora estás diciendo ser el Mesías. Y él dice, pero ¿no te acuerdas lo que pasó con Juan 33? Que dio testimonio de la verdad. Juan sabía quién era Jesús. Y cuando se le mandó a preguntar, dijo lo que sabía. Que Jesús es el Cordero de Dios. Que Jesús es el Cristo y es el Mesías que ellos esperaban. Que los pecados del mundo pueden ser perdonados en él y no en Juan. Y era un bonito ejemplo para nosotros, Juan, cómo él se quitaba del medio, ¿cierto? Escapaba de la popularidad y dirigía a las personas a Cristo, incluso a sus propios discípulos. En un punto, cuando lo ve a Cristo, envía a sus discípulos y ellos se van con Cristo. Y Juan era un buen ejemplo en ese sentido para nosotros, digamos, de cómo dar el lugar a Cristo que él debe tener y el que nosotros debemos tener. Él dice, soy una voz, no soy el Mesías. El versículo 34 dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas os digo esto para que vosotros seáis salvos. Él, Juan, era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. La verdad que Jesucristo es Dios. Dios mismo. Encarnado en ese momento, pero es Dios mismo. Las obras que él hace y las afirmaciones que dio de sí mismo son suficientes y deberían ser suficientes.
no necesita que un ser humano diga, yo creo que Él es Dios, porque Él es Dios. Y ese testimonio no cambia nada de lo que Él ya es. El versículo 34 va en esta dirección. Mira, ni necesito que hombre alguno diga o afirme, pero aquí por el propósito, para que vosotros seáis salvos. Porque ustedes me importan. Es interesante esto, ¿no? Él está, digamos, hablándole a los religiosos, pero evidentemente tuvo que haber más audiencia en ese punto. Y él dice, lo que estoy haciendo de traer testigos, de cierto modo, o citar testigos, testimonios, que afirman y, digamos, confirman las declaraciones que hizo hace ratito, ¿cierto? De ser igual a Dios. No lo hace porque lo necesite. No lo hace porque, digamos, eso determine si Él es o no Dios mismo. Lo hace porque quieren que crean en Él y que sean salvos. Porque, 3:16, el que cree tiene vida eterna, ¿no? Si cree en Él. Y el 3:15, ¿no? Si miran al crucificado, si miran con fe, serán salvos. Él dice, no necesito esto. La verdad, voy a ser sincero con ustedes. Yo soy Dios. Y lo digo con toda claridad y autoridad. Y un testigo más o menos no va a cambiar aquello. Pero para que ustedes crean, para que ustedes confíen en que de verdad soy quien digo ser, bueno, cita a Juan el Bautista, digamos, en este punto. La función de Juan era ser de testigo, de testimonio. Y un buen testigo dice lo que sabe. Y Juan hizo exactamente eso cuando se le mandó a preguntar. Él no necesitaba el testimonio de Juan, si vamos al caso. Sin embargo, el trabajo de Juan ayudó a la gente, digamos, a de alguna manera prepararse para la luz que se acercaba. Las personas que estaban en tinieblas frente al mensaje de arrepentimiento de Juan, el bautismo, ¿cierto?, les hizo a estas personas, a un grupo de personas, salir de las tinieblas a la luz. 35. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. El hecho, digamos, de que menciona como el 35, esto como que él era antorcha, ¿cierto? Él solo estaba iluminando, solo estaba mostrando, ¿no? Como cuando uno enciende la luz en el cuarto, ¿no? Y de repente todo lo que no se veía, se ve, ¿no? Él estaba solamente haciendo visible una verdad, haciendo visible que el Hijo de Dios vendría pronto, el reino se acercaba, el rey estaba a la puerta y mostrando, ¿cierto?, que Cristo era el Cordero de Dios. Es interesante este detalle porque más adelante Jesucristo haría declaraciones en este sentido de sí mismo, diciendo que Él es la luz de alguna forma, ¿no? Y es interesante, 35, refiriéndose a Juan el Bautista, dice, Él era una antorcha. Es como que quisiera decir de alguna forma que Él iluminó un poco, pero no podía hacer más que aquello, porque finalmente era solo un testigo que daba testimonio de Cristo. Juan el Bautista era una antorcha y solo eso, pero Jesús es la luz verdadera. Y por un tiempo el ministerio de Juan sacudió, digamos, la región de cercana a Jerusalén y sus alrededores, y la nación la nación de Israel se regocijó durante un tiempo en Juan el Bautista y lo que él estaba haciendo. Imagínense que para mandar personas a preguntar si era el Mesías, tuvo que haber sido impactante su ministerio y relevante en la época. Juan el Bautista llevó a las personas en un punto a creer que de alguna manera el amanecer de la era mesiánica estaba a la puerta. Y ciertamente lo estaba, pero no en Juan, sino en Cristo. Y los dirigentes religiosos, las personas en ese momento, le veían casi como una celebridad. No obstante, no querían recibir el mensaje de arrepentimiento, muchos de ellos. Por el contrario, los publicanos y pecadores sí recibieron el mensaje de Juan y se convirtieron. Pero los dirigentes religiosos se rehusaban a someterse a la predicación de Juan. Y esto es algo que debemos nosotros tener un poco en consideración y que debemos un poco también cuidarnos. No solo de, digamos, el ego, de buscar la popularidad, ¿cierto? De buscar ser relevantes o populares,
que hoy en día se promociona mucho eso, ¿no? Básicamente, si tienes muchos seguidores, eres como un, no sé, como alguien que estás... Pero la verdad, personas que tienen muchos seguidores dejan mucho que desear con lo que piensan, lo que hacen. Ya, esto lo vimos en otro momento, como Juan escapaba de las multitudes, Juan rechazaba la popularidad, pero también debemos verlo en este sentido. A veces también, si nosotros no somos cuidadosos, estaríamos persiguiendo también personas populares. No solamente debemos cuidarnos de no querer ser relevantes o ocupar un puesto o un lugar de importancia, ¿cierto? Sino también debemos cuidarnos de perseguir personas que solamente son populares y nada más que eso. Eso es lo que pasaba con estos religiosos. La popularidad de Juan el Bautista hizo que ellos dijeran, es el Mesías. Pero un Jesús, un Cristo que, vamos a verlo la próxima semana en el capítulo 6, como Él da discursos intencionalmente para restarse seguidores. Da discursos donde inquieta, incomoda a las personas y las personas se van. Mientras que las personas, porque Él alimentaría a muchos, multiplicaría panes y peces, se agolparían por un poco de pan, Él daría discursos justo, digamos, para restarse seguidores, digamos, para quitar todos los que persiguen las cosas materiales o lo popular nada más y que queden las personas que de verdad, de un corazón sincero, le buscan. Seguir a Cristo es impopular. Seguir a Cristo nunca va a ser una moda. Seguir a Cristo nunca puede seguir en muchos seguidores, porque si ya tenemos muchos seguidores, no estamos en Cristo, sino en el mundo. Este es un poco el error que estaban cometiendo, o que cometieron algunos de los religiosos y personas de la época. Ir a Juan porque era diferente, impactante, y su predicación era muy, digamos, no sé, extravagante, y ya. Y a veces, si no tenemos cuidado, nosotros podemos estar siguiendo personas que son escritores exitosos, profesores de seminarios exitosos o pastores multitudinarios, más que a Cristo inclusive. Y ese debe ser algo de lo que debemos cuidarnos nosotros. Si hay alguien a quien debemos seguir es a Cristo. Amén. Si hay un pastor de realmente las ovejas, es nuestro Señor Jesucristo. A Él seguimos, en Él estamos. Por eso siempre que se levante un dirigente espiritual que atrae mucha atención, entonces debemos cuidarnos de no caer, digamos, de ser seducidos por esa atención o popularidad, y cuidarnos de que esto nos aparte de seguir al único que debiéramos seguir, Jesucristo. Un segundo testigo que aquí va a mencionar el Señor es en el versículo 36. Aquí dice, mas tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, mira lo que dice, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Él entonces aquí no lo necesita hacer, pero lo hace porque quieren que crean y que sean salvos. Y dice, yo soy igual a Dios y puedo hacer lo que Él hace y dar lo que Él hace y juzgar como Él hace, pero porque quiero que crean y sean salvos. Fíjate que Juan dio testimonio justamente de eso que estoy diciendo. Cuando enviaron a Juan a preguntarle, no dijo que yo era el Cristo. Cuando enviaron a Juan a preguntarle, no dijo que yo era el Cordero, que yo quitaba el pecado. Pues ciertamente lo soy. Un segundo, digamos, elemento que trae como testigo, como testimonio, versículo 36, son, vamos a decirlo de alguna manera, las señales, los milagros. O como dice ahí el versículo, las obras. En el Evangelio de Juan, a lo largo de todo el Evangelio, solo hay 7 milagros, quitando la resurrección, por supuesto, que Él toma y trae a colación y que los utiliza para, digamos, afirmar algunos puntos, ¿no? Y hasta el punto ya vamos acabando, creo que el cuarto, entonces no quedan muchos más milagros. El apóstol Juan fue muy específico en los milagros que tomó para citarlos en su Evangelio y hablar de ellos. Y a diferencia de otros
evangelistas, es decir, escritores de evangelio, que se concentraron en, por ejemplo, Marcos, en citar muchos milagros, porque la audiencia y otras cosas a la que iba dirigida. El apóstol Juan, al escribir aquí su evangelio, toma un camino diferente. Él no cita los milagros por citar nada más, como tal vez lo hizo Marco. Él cita milagros muy puntuales y, a diferencia de todos los otros evangelistas, explica más adelante o cita después más adelante algún sermón o algunas palabras de Jesús a partir de sus milagros, como lo hizo con el paralítico, ¿cierto? Sanó al paralítico y después tenemos todos estos versículos de Jesús hablando sobre ese milagro, o a partir de ese milagro se desencadenan discursos de Jesús. La alimentación, capítulo 6, ya no vaya ahí en el PC, pero miren tu Biblia, en el capítulo 6 dice la alimentación de los 5,000. Ese milagro está en todos los evangelios, está en los 4 evangelios, y es, salvando la crucifixión, la resurrección y otros pocos eventos, casi de los únicos eventos que está en todos los evangelios, que todos los evangelistas lo citan. Y todos hablan de cómo Jesús multiplicó los panes y los peces, pero solo Juan, mira lo que dice el versículo 25, no tiene que ver, pero hay un subtítulo, Jesús el pan de vida, cita las palabras o el discurso de Jesús posterior al milagro de la multiplicación. Ningún otro lo hace, solo el apóstol Juan. Él tomó muy en serio el asunto de los milagros y no cita milagros o señales solo por citarlos, sino que se encargó de explicarnos después o citar al mismo Señor los discursos o las palabras o lo que Él dijo a partir de esos milagros, y que nosotros podamos entender mejor cómo estos milagros hablan de Cristo. Los milagros, digamos, per se, no tienen como moral, digamos, ¿no? Como son milagros nada más, pero los milagros explicados, como lo hace el apóstol Juan, tienen mayor sentido, y Él nos ayuda de alguna manera a que nosotros veamos a Cristo a partir de ese milagro. A lo largo de la historia bíblica hubieron solamente 3 periodos o épocas de tiempo donde Dios permitió, instruyó y de alguna manera dio el poder a las personas para hacer estos milagros. Fue con Moisés y Aarón, Elías y Eliseo, y Jesús y los apóstoles. Y después, a lo largo de la escritura bíblica, no hay más registros de personas haciendo estos milagros. Las señales eran como obras específicas que el Padre había asignado, como dice aquí, mira lo que dice el versículo 36, las obras que el Padre me dio para que cumpliese. Aquí habla de que Jesús no solamente está siguiendo un calendario, sino que está siguiendo al pie de la letra un número de acciones también que Dios le ha encargado o le ha ordenado. Entre ellos la crucifixión, la resurrección. Y parece que también algunos de los milagros que están citados en este evangelio. Hizo muchos más milagros Jesús. En la época y al final de su ministerio, estamos hablando de varios miles de personas que podrían decir, Él me ha sanado. La lepra, era ciego y ahora veo, era paralítico y ahora camino, estaba enfermo y ahora no. Y estos milagros al final dan testimonio también de Cristo. Apuntan a Cristo. Nos muestran al Señor. Mira lo que dice Juan capítulo 20, versículo 30. Juan capítulo 20, versículo 30. Y también el 31, dice la Biblia, hizo además Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, 31. Pero estas, las pocas que el apóstol Juan ha dejado en el Evangelio, se han escrito, fíjate, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Él dice, si traigo a Juan como un testigo, es para que crean y sean salvos. Si traigo a las señales como testigo también de que soy el Mesías, es para que crean y sean salvos. El versículo 36, volviendo al libro de Juan, en el capítulo 5, él habla de estas obras, las cuales dan testimonio de él.
de que ha sido enviado por el Padre o que viene de arriba. El hecho de que Jesús afirmó, digamos, las cosas que afirmó, ser igual a Dios y respaldado con su vida perfecta, y estas señales son la evidencia de que su afirmación era verdad. El versículo en Juan 17, versículo 4, no tiene que verlo, pero Jesús dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Él seguía un calendario, un horario, un programa. Y cada uno de los milagros y de los encuentros estaba en la omnisciencia y providencia y soberanía de Dios. Cuando él estaba por pasar por Samaria, podrían haber esquivado, pero él dijo: me era necesario. Nunca lo sabremos, pero tal vez el Padre había ordenado también que él pasase por ahí. Aquí debemos también nosotros, un poco una advertencia debe ser para nosotros en este punto, acerca de estas señales y milagros que se dicen hacer. Y hoy no conozco mucho hacia atrás, pero de verdad abundan muchas personas diciendo tener el poder para hacer los milagros, para sanar personas, para hacer muchas cosas. Yo diría, si tienen ese poder, ¿por qué no van a los hospitales, no? Porque de verdad podrían hacer un gran bien si quisiesen. Debemos cuidarnos también nosotros de aquello, hermanos. De seguir a las personas por lo, digamos, extravagante que puedan ser, o ya dijimos sobre la popularidad en el punto anterior, y no a Cristo. Y no dejemos que las señales que puedan incluso, digamos, por el poder del maligno, hacer algunas personas, nos desvíen de la atención. Un tercer testigo, versículo 37, dice ahí: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan, mira lo que dice, testimonio de mí. Aquí trae Jesús para cumplir con la ley, ¿cierto? Para que no quede en otra persona que dice venir de Dios, como cuantos hubo en la historia humana, ¿cierto? Para que no sea, digamos, llevado a algún tipo de menosprecio, porque, bueno, al final está diciendo soy Dios, un poco arrogante podría ser para algunas personas. Él, cumpliendo la ley, trae estos tres testigos: Juan el Bautista, las señales, y aquí vamos a decir la palabra. El versículo 39 dice que las Escrituras que ellos leen y no entienden dan, dice de nuevo, testimonio de mí. Y esa frase se repite 3 veces a lo largo de este versículo, ¿cierto? 32, hablando de que Juan el Bautista da testimonio acerca de mí. 36, de que sus señales dan testimonio de mí. Y 37, de que la palabra da testimonio de él. Aquí dice, 37, volviendo, dice: también el Padre que me ha enviado da testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Bien, un poco antes, en el capítulo, si no me equivoco, 1, dice la Biblia que a Dios nadie le vio jamás. Y ciertamente es así. Pero el unigénito le ha dado a conocer, dice también la Biblia. Cristo nos ha venido a revelar la voluntad del Padre, la esencia, el carácter del Padre a nosotros. Pero aquello no es solamente por voluntad, digamos, temporal de Cristo en ese periodo, en su encarnación, sino que Él está cumpliendo lo que el Padre dijo primero en su palabra. La Biblia dice, por ejemplo, en el libro de Isaías, vamos a ver un ratito, capítulo 35, versículo 5, 35, versículo 5, dice la Biblia:
acerca de las señales que nosotros acabamos de repasar. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Ahí en su contexto está enumerando el profeta una serie de justamente obras que haría el Mesías en su momento. El libro de Malaquías también habla de una voz en el desierto que se levantaría y prepararía el camino del Señor, refiriéndose a Juan el Bautista. ¿Verdad que Jesucristo está siguiendo un cronograma, un calendario, un plan, unas obras que han sido encomendadas, pero además cumpliendo a cabalidad no solo la ley, sino las escrituras en sí? Mira el versículo nuevamente, 39. Escudriñad las escrituras. Esta declaración no es imperativa, sino indicativa. ¿Bien? No le está diciendo vayan y escudriñen las escrituras, ¿no? Porque está como un poco en imperativo, como una orden ahí. No le está ordenando, sino está describiendo algo que ellos hacen. Ustedes escudriñan las escrituras. Ustedes las leen y las leen y las leen. Y conocen la palabra de Dios, ¿cierto? Pero no conocen al Dios de la palabra. Los judíos reverenciaban en alto grado la palabra de Dios, particularmente la ley que había sido dada por Moisés. Cuando Moisés estuvo en el monte, oyó la voz de Dios, vio la gloria de Dios, y a partir de aquello tenemos las tablas, la ley y digamos el Pentateuco. Pero la verdad es que ahora no tenemos esa voz audible, quizás esa gloria como que vemos con nuestros ojos, pero no lo vamos a ver, pero el capítulo 1 de Segunda de Pedro habla justamente de cómo nosotros experimentamos la misma, de alguna manera, voz y gloria, pero en la palabra de Dios. La palabra da testimonio de Cristo a lo largo de toda la Biblia, inclusive la ley. Ya cuando tú lees el libro de Números debes decir, pero ¿cómo? ¿Esto está hablando de Cristo? Hemos estudiado Levítico aquí con la congregación y hemos visto cómo todo apunta a Cristo. Cristo está a lo largo de toda la Biblia. El Antiguo Testamento mira hacia adelante y habla de Cristo, y el Nuevo hacia atrás, y el punto neurálgico es la cruz. Toda la escritura ha sido inspirada por Dios y dan testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios y el único que puede salvarnos. Y como había esta fascinación en los fariseos, en los religiosos por la ley, bueno, él va a citar la ley o va a traer la ley como un testimonio y dice, y ustedes la leen, ustedes la estudian, pero ¿no han visto acaso que hablan de mí? ¿No ven que lo que estoy haciendo está justamente indicado en la escritura que sería de esta manera? Los religiosos caían también en un tipo de error del cual, si no nos cuidamos, también podemos caer nosotros. El orgullo teológico. El creer, conocer, la verdad. El tener la palabra en nuestra mente, pero no en el corazón. Ellos conocían al derecho y al revés la ley. Cuando ellos tenían 12 años, debían saberse los profetas casi por completo. Sobre todo los niños que estaban estudiando, como preparándose para ser los fariseos de más adelante, ¿cierto? Alguna vez en el seminario un profesor mandó como trabajo práctico saberse todo el capítulo 6 de Romanos, ¿ya? Entonces, no sé si alguno lo podría citar, ¿no? Perdón, el 8, ¿no? Como ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahí, a partir de ahí, todo el capítulo era como un trabajo práctico para algunos alumnos. En otra ocasión fue así. Los escribas trataban de entender la palabra de Dios, pero no conocían al Dios de la palabra. Contaban hasta la letra de los textos. Sabían de memoria las porciones completas y podían recitarte los libros proféticos al derecho y al revés, hablando, y un poco envidiamos esa habilidad, ¿cierto? Sería bueno un poco ejercitarnos en aquello de vez en cuando.
Pero esto no les llevaba al amor, no les llevaba a la humildad, no les llevaba al servicio, sino los envanecía más. El capítulo 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, capítulo 8, versículo 1, en 1 Corintios, dice la Biblia: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y ellos tenían mucho conocimiento y sabían mucho de teología propia, ya como de quién es Dios, pero poco de cristología, ¿cierto? Y su conocimiento les hacía como encerrarse cada vez más, menospreciar cada vez más a los ignorantes, tratar mal a los incrédulos, convertir el patio de los gentiles, donde los incrédulos podrían llegar y conocer a Dios, en casas de cambio, de cambistas. Y ellos, su conocimiento, mientras más conocían, es un tipo de pecado particular, ¿cierto? El pecado pecaban de conocer demasiado el Antiguo Testamento, pecaban de conocer demasiado la Biblia. Pero esto no les llevaba al amor. Mira lo que dice el versículo, volviendo al libro de Juan, dice el versículo 39, las Escrituras dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco. Mira lo que dice, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y de verdad, hermano, el Señor nos guarde de tener una actitud similar. Conocemos versículos, podemos enumerar en el Nuevo Testamento el orden de los libros, sabemos una decena de personajes bíblicos, pero no hay amor, no hay servicio, no hay honor y devoción a Cristo. Es exactamente lo que ellos estaban haciendo en este punto. 43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, y si otro viniere en su propio nombre, a ese le recibís. Y la verdad que es algo que venimos mencionando a lo largo. Las personas se rinden ante la popularidad de pastores, hacia la extravagancia de algunos tipos de predicaciones, y muchos conocen más la biografía del predicador favorito que la de Cristo. Somos seducidos por estas cosas, lamentablemente, y si no tenemos cuidado, la palabra puede estar en nuestra mente y en nuestras manos, digamos, pero no en nuestros corazones, donde debiera estar y el único lugar que debería estar. Los fariseos disfrutaban de ser honrados por hombres, pero Jesús, versículo 41, gloria de los hombres no recibo. Ellos no buscaban el honor que viene de Dios, tampoco honraron al Hijo, porque Él no les rendía honor. Ellos, la verdad, viendo estos versículos, parece que no rechazaban a Jesús porque Él dijera que era Dios, sino porque no vino a ellos y dijo, maestros, enséñenme, o se sujetó a ellos. El problema de ellos fue que no le rendían honor a Él, a ellos, los fariseos, no que decía ser tanto como Dios. Los judíos sabían que Moisés había escrito la ley, pero no creían lo que estaba escrito en la ley. Y a veces también pasa con nosotros. Nuevamente, conocemos porciones, la podemos parafrasear. Algunos versículos están guardados en nuestra mente, pero no los creemos. Las promesas de la Biblia son numerosas y muchas las sabemos, pero no las creemos. Y eso es, la verdad, lamentable para los creyentes. Es el error que ellos cometieron. Mira lo que dice el versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros, pues, recibir la gloria unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Ya hay quien les acusa, Moisés.
Ya, entonces no quiere decir que Moisés es el diablo, y hermano, no como Satanás o algo, pero lo que escribió se refiere a lo que está escrito por Moisés, ¿ya? Lo que Moisés escribió, ¿cierto? Es en contra de ellos, porque lo conocen, pero no lo creen y menos lo practican. Versículo 45. Vosotros, dice, hablando de Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, es el que los acusa. La ley que se saben de memoria es la que las acusa. Las porciones de los profetas que la conocen es lo que lo acusan, porque saben la palabra de Dios, pero no tienen una relación con el Dios de la palabra. Y saben lo que dice la Biblia, pero no creen lo que dice la Biblia. Versículo 46. Si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Dios nos guarda, hermanos, de caer en estas fascinaciones mundanas, de ser seducidos por la popularidad de personas que tienen muchos seguidores o son medio relevantes en el ambiente teológico. Muchas personas se levantan, ¿cierto? Iglesias se abren y supuestos pastores inauguran congregaciones, pero no hay nadie que dé testimonio de ellos. No tienen una iglesia que le ha enviado. No habría nadie que podría decir este pastor o esta persona es de Dios, ¿cierto? De hecho, muchas congregaciones se abren a partir de conflictos y divisiones mundanas, ¿cierto? Peleas. Y de ahí se va una persona y esa persona abre otra cosa y no tiene nadie que dé testimonio de él o que pueda decir este es un hombre de Dios, ¿cierto? Y así funcionan las personas. Y personas fundan ministerios sin tener los testigos necesarios o los testimonios que afirmen o que den cuenta que son de Dios. Y tienen predicaciones, utilizan ayudas visuales, ¿no? Suben ataúdes al púlpito y los rompen y hacen cosas para ser populares y llamar la atención y ganar audiencia, y ciertamente lo logran. Pero aquí nos enseña un lindo patrón el Señor Jesucristo. No lo necesitaba hacer, pero lo hace para que creamos en Él. Si alguien dice venir de Dios, al menos deben haber 3 personas que confirmen aquello. Y debemos tener cuidado de no ser fascinados o seducidos por la popularidad, la extravagancia, lo visual de algunas personas y no conocer, conocer más, a un predicador o a un hombre que a nuestro Señor Jesucristo. Debemos cuidarnos de conocer de memoria la Biblia, pero no creerla o no practicarla. Asegurémonos de que la palabra de Dios esté no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, para que la tragedia que ocurrió con estas personas aquí no ocurra a nosotros ni a ninguno de los nuestros. Antes de juzgar a ellos y decir cómo no han creído, más encima que le trae 3 testigos, ¿no? Más encima que habla y cumple la ley y tenían ahí los milagros y están viendo a las personas que eran paralíticas, que caminan. ¿Cómo no ve? Si yo hubiese estado ahí, hubiese creído, diríamos algunos. Antes de juzgarles a ellos, juzguémonos a nosotros mismos y examinemos nuestras propias vidas y nuestras propias iglesias. ¿Estamos permitiendo que la tradición religiosa nos ciegue a la verdad de la palabra de Dios? ¿Está la Biblia realmente en nuestros corazones o solamente en nuestra mente? ¿Estamos tan metidos en el estudio de la Biblia que ya no podemos ver a Cristo en la palabra? ¿Nos da acaso nuestro conocimiento un ego inflado o un corazón ardiente? Recuerda cómo hablaba de Juan el Bautista aquí, que el Señor Jesucristo, de que Él era como una antorcha que ardía. La palabra de Dios nos lleva a enfriarnos y volvernos medio un poco ratón de biblioteca, ¿cierto? O hace un corazón que arde por la necesidad del evangelio en el mundo. Bueno, una buena oportunidad para examinarnos en este sentido. El testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de las señales divinas y el testimonio de Dios mismo en su palabra se unen en este capítulo para mostrarnos que Jesucristo es en verdad uno con el Padre
el mismo Hijo de Dios. Vamos a